título de este sermón se llama Mirando tus sueños. Mirando tus sueños. Te voy a contar un poco acerca del pueblo de Israel que tuvo 430 años esclavo en Egipto, y Dios le mandó a Moisés ir a rescatarlo. Una sola persona fue a rescatar a 3 millones de personas de la esclavitud. Imagínense que el Señor te diga: bien, yo quiero que vayas a Estados Unidos y saque a todos los latinos que le trabajan a los estadounidenses y los saque del país. Imagínense que Dios te diga eso. Cosa difícil, ¿no? Bueno, para Dios no es nada imposible, no es nada difícil. Y Dios le dijo eso a Moisés: quiero que vaya a sacar a mi pueblo que están esclavos, porque ellos se dejaron esclavizar 430 años. Para cumplir nuestros sueños, nosotros tenemos que mirarlo y tener mucha fe en el Señor. Y les voy a contar un poquito la historia de cómo han vivido esta gente después de salir de la esclavitud. Cuando ellos salen de Egipto, se van al desierto, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, tuvieron muchos conflictos cuando llegan al desierto, porque ellos tenían la mentalidad de esclavos, pensaban como esclavos, sentían como esclavos, olían a esclavos, miraban como esclavos, o sea que toda su vida eran de años, de generaciones de pensamiento de esclavo. Y cuando salen de Egipto, llegan al desierto, se encontraron con un gran problema, porque en el desierto no hay agua, no hay luz, no hay comida, hay animales peligrosos, no había ropa. Cuando necesitaban algo, tuvieron que aprender a vivir por fe. O sea, cuando tenían problemas tenían que mirar al cielo. Cosa que en Egipto tenían su comida, tenían su bebida, tenían sus casas, aunque eran esclavos. Cuando van caminando por el desierto, llegan al Mar Rojo y se encontraron con el mar que no lo podían cruzar, pero el faraón no los dejó ir tan fácilmente. Venía un ejército sumamente armado hasta los dientes para matarlos. O sea, estaban entre la espada y la pared. Y dice así en el Éxodo 14, del 10 al 12. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron al Señor, y le dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en este desierto? Porque, ¿qué hace? Dice, porque ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Para qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto. O sea que ellos ya habían tenido una conversación con Moisés. Y ellos le dijeron: queremos seguir siendo esclavos. Cuando ellos miraron el problema, temieron en gran manera y lo acusaron. Y le dijeron: déjanos volver a Egipto. Esa es la mentalidad del esclavo. Esa es la mentalidad del esclavo. Por más que vean los milagros, vean las sanidades, vean el poder de Dios, si la persona no cambia esa mentalidad de esclavo, siempre va a estar atado a los problemas. Hay personas
que aunque tienen brazos, piernas, ojos, tienen todos sus miembros, algunos están discapacitados en las mentes. No pueden avanzar porque tienen mentalidad de esclavo. El pecado y el diablo lo hace tener esclavo y no tienen su confianza depositada en el Señor. Esto mismo le pasaba a los israelitas. Y empezaron a murmurar contra Moisés en vez de tener fe y de creer en el Señor. Pero Moisés les dijo en Éxodo 14, del 13 al 14, y Moisés le dijo al pueblo: no temas, esténse firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy están viendo nunca más lo van a ver. El Señor peleará la batalla por ustedes, esténse tranquilos. O sea que Moisés tenía la mirada puesta en el Señor, tenía otra mentalidad. Él vio el problema, pero confió en el invisible. Tenía su mirada puesta en el Señor. Cosas que los israelitas, después de haber visto las plagas de Egipto, viendo todo lo que le pasó a Faraón, tenían esa mentalidad y no podían salir de ahí. Las personas que no confían en el Señor, delante del problema, critican y murmuran y hablan y viven esa vida. Pero Moisés tenía esa mentalidad de conquistador, porque se apoyaba en el invisible. Estas personas estuvieron vagando por su pecado, por su rebelión, por criticar y murmurar y no creer en la palabra del Señor durante 40 años. Por hablar contra el ungido de Dios. Moisés en ese tiempo era su pastor, el ungido de Dios. Y hay personas que viven dando vuelta por no creer a las promesas del Señor. Delante del problema empiezan a criticar, empiezan a murmurar y todos son los culpables. Cuando ellos tienen falta de fe y no creen a las promesas del Señor. Mire, cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, Moisés manda a 12 espías. 12 espías que fueron entrenados por el mismo Moisés. ¿Escucharon sus prédicas? ¿Fueron aconsejados por Moisés? ¿Comieron en el mismo lugar? ¿Bebieron la misma bebida? ¿Durmieron en el mismo sitio? Cuando fueron a reconocer la tierra prometida durante 40 días, dice que 10 de ellos dieron un reporte completamente negativo y Josué y Caleb lo dieron positivo. ¿Por qué sucedió esto? Que 10 de ellos dieron un reporte negativo, aunque sí vieron el problema, pero ellos dieron un reporte negativo, porque sus corazones no estaban alineados con la palabra de Dios. Y ahí está el problema. En Números 13, 27 dice: y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ellos reconocieron que era una tierra completamente próspera. Y le dieron el reporte en Números 13, del 32 al 33. Y hablaron mal de entre los hijos de Israel de la tierra del cual habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigante, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Estaban estos 10 espías aterrorizados. Claro, vieron ciudades sumamente amuralladas, vieron gigantes
gente con rostro fiero, de mal parecer, que no creían en el Señor. Y estaban completamente asustados. Imagínense ustedes, 3 millones de personas esperando durante 40 años llegar a la tierra prometida. Y cuando llegan, esperan a ver cuál era el informe. Estaban esperando los 3 millones de personas a ver cuál era ese reporte. Y estos 10 dieron un reporte completamente negativo. Estos 3 millones de personas se llenaron de temor. Estaban asustadísimos. Querían volver a Egipto. Cuando nosotros estamos en este mundo, nos vamos a encontrar con pequeños problemas y con grandes problemas. Pero un verdadero soñador no mira las circunstancias que lo rodean. Nosotros tenemos que tener fe, creer en Dios, que Él cumplirá todos nuestros sueños. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Acaso Dios no sabía que en esa tierra iba a haber gigantes? Dios ignoraba que Dios le prometió a esta gente llevarlo a esa tierra que fluía leche y miel. Dios no sabría que iba a haber gigantes y gente mala. Claro que Dios lo sabía, pero lo que Dios estaba haciendo era probar su corazón, porque esta gente que estuvieron en el desierto, que vieron también los milagros de Dios, que sus ropas en 40 años no se habían envejecido, y vieron todos los milagros de Dios, seguían con quejas y críticas y murmuración. Mire, los medios de comunicación, la televisión, la radio, cuando la persona lo escucha, escuchan reportes negativos que llenan de temor los corazones de la persona. Aún la gente que te rodea, mucha gente que te rodea es pesimista y está llena de dudas. Hay que tener mucho cuidado con estas clases de gente. Uno recibe una palabra de poder que Dios le da y ellos vienen a querer arrancar la semilla de poder que Dios ha dado en tu corazón. Hay que tener mucho cuidado con estas clases de personas. Los espías dijeron en Números 13:28, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y sus ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí hijos de Anac. Dios sabía que iba a haber gigantes, pero tenían que pasar esa prueba de fe para vencer. En un momento, Dios toma carta en el asunto cuando la persona confía totalmente en el Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios en Santiago 1, del 6 al 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. No piense, pues, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Dios va a obrar conforme a tus pensamientos. Dios va a obrar conforme a tus pensamientos, a lo que visualizas, porque los pensamientos son oraciones a Dios. Las oraciones son coescuchadas por el Señor y Dios va a obrar conforme a tus oraciones, pero también conforme a tus pensamientos, conforme a tu confianza, conforme a tu obrar, de lo que uno piense y obre. Cuando nosotros le pedimos a Dios algo, no debemos dudar. Porque las personas que dudan son las que critican y murmuran y se rebelan. O ustedes piensan o no saben que ellos no vieron los milagros. Hay personas que vienen a la iglesia, se sanan, ven los milagros,
pero sus mentes están tan llenas de hipocresía, de falsedad, de crítica y de murmuración, que no pueden ver la fuente del que le da los milagros. Pero Josué y Caleb tenían otra mentalidad, vivían por un sueño y ellos confesaban la victoria. El pueblo desobediente demanda cosas. Las personas desobedientes demandan que se les dé, pero no quieren aportar para el Señor una actitud de confianza en Él. Mire lo que dice la palabra, acá en Números 14, del 4 al 8. El pueblo de Israel se habían cansado de Moisés y de Aarón. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradara de nosotros y nos llevara a esta tierra, Él nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Amén. Sin duda, Josué y Caleb habían ganado la batalla en sus mentes. Eran unos verdaderos conquistadores. Ellos vieron el problema, pero se apoyaban en el invisible. Amén. Porque la batalla para tu milagro está en la mente, en lo que crees y confesás. ¿Cuánto dicen amén? Josué y Caleb eran personas de oración, de comunión con el Señor. Visualizaban las promesas de Dios, creían en el Señor. Vivían por un sueño, confesaban la palabra del Señor. Mientras estos 10 espías que habían escuchado de la misma fuente, visto los mismos milagros y todo, sus corazones estaban completamente alejados de Dios. Había falta de comunión. Eran personas que solamente demandaban y criticaban y murmuraban. Todas estas personas que se rebelaron contra Moisés, el ungido de Dios, y se rebelaron contra el Señor, criticando, murmuraron, dice la palabra de Dios que murieron. Murieron en el desierto. Dice que la ira de Dios se levantó contra ellos y murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. En Números 14, del 26 al 27 dice así: y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud? Diga, depravada multitud. Depravada multitud. No te escuchó porque aquel se durmió. Depravada multitud. Depravada multitud. Bien. Que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. El Señor dijo, ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que se quejan y murmuran? Dios es sobrenatural y conforme a tu santidad y a tu fe y a tu obediencia, Él va a obrar el milagro. Amén. En Números 14, del 29 al 30, dice así: en este desierto caerán los cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre ustedes, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ustedes a la verdad no entrarán a la tierra, por lo cual yo alcé mi mano y juré que yo se la habría de dar, exceptuando Josué, hijo de Jefoné,
exceptuando Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Todas las personas que murmuran contra los ungidos de Dios, que se levantan contra la palabra de Dios, la ira de Dios está sobre estas personas. Mire, está la gripe de la influenza, una gripe que es de transmisión viral y es muy, muy peligrosa. Así como se transmite la gripe o el COVID, también se transmite muy rápidamente las expresiones de la gente, lo negativo. Se transmite más rápido lo negativo que lo positivo. Usted escucha a una persona negativa y muchos van y escuchan a esa persona negativa. Nosotros tenemos que ser como Josué y Caleb. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Nosotros tenemos que juntarnos con hermanos de fe. Gloria a Dios. Que tengan visión. Que sean de ayuno y oración. Que sepan qué quieren y a dónde van. ¿Cuántos saben que la Argentina se va a postrar a los pies de Cristo? Amén. Y no por los políticos, Se va a postrar a los pies de Cristo, ¿sabe por qué? Porque hay promesa de Dios. Gloria a Dios. Ahora la diferencia está, ¿lo va a hacer con aquel o lo va a hacer con vos? Porque cuando Dios llama a una persona, es para darte la oportunidad de que seas el protagonista de la historia. Amén. Dios te da la oportunidad para que seas el protagonista de la conquista de esta nación. Es la última cosecha. Números 14, 24, vamos terminando. Pero a mi siervo, dice el Señor, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Es el espíritu de la persona, la convicción de la persona, el pensamiento de la persona que cree en el Señor es lo que hace la diferencia. Mientras que los que critican y murmuran se meten en problemas con el Creador. Miren lo que dice en Hebreos 3, del 7 al 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Uno escucha la palabra del Señor por medio del ungido de Dios, por medio de tu pastor, por medio de tu líder. Amén. Y uno tiene que agarrarse a esas palabras de fe, de poder, de la palabra del Señor y vivir por esa fe y hacerse un soñador. ¿Tenéis una hoja ahí en blanco? Mire. ¿Qué ve acá usted? ¿Qué ve acá en la hoja? ¿Un qué? Un punto. Un punto. Bueno, así la persona cuando tiene problema o viene el problema se suele enfocar en el punto, pero no ve lo grande y lo espacioso y lo lindo o todo lo que Dios le dio. Amén. Y se suele enfocar en el punto. Si usted tiene un sueño, tiene que confesarlo, creerlo. No importa el problema, no importa la dificultad, no importa lo que pase. Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir en nosotros. Tenemos que tener sueños y esperanzas. No importa las circunstancias, no importa las barreras. No importa las cosas que uno esté pasando. Uno tiene que confesar que Dios va a hacer milagros y Dios lo va a hacer. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que poner los ojos ¿en dónde? En Jesús. ¿Sí? Cuando nosotros miramos a Jesús,
los problemas desaparecen, sin duda. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Sí? Ya terminamos. Recuerde que nuestros sueños están en las manos de Jesús. Amén. Y cuando hay problemas y dificultades, si nosotros podemos confiar en Él, Él va a borrar esos puntos, esos problemas. Tenemos que confiar en el Señor y tenemos que vivir por un sueño. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer una oración. Vamos a cerrar todos los ojos, vamos a hacer una oración. Repita conmigo de todo su corazón y diga: Señor Jesús, Señor Jesús, dame sueños, dame visiones dame visiones para yo cumplir, para yo cumplir, que vayan conforme a tu propósito que vaya conforme a tu propósito y mi vida de satisfacción. y mi vida de satisfacción. Señor Jesús, Señor Jesús, quita de mi vida quita de mi vida esos gigantes esos gigantes que se presentan que se presentan y no me dejan avanzar. y no me dejan avanzar. Dame la fe Dame la fe para continuar para continuar y lléname de tu Espíritu Santo. y lléname de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.